Muy buenos días, amigos, iglesia. Es un placer de estar aquí juntos con ustedes, intonando con la tecnología que gracias a Dios tenemos aquí hoy en día para ustedes. Normalmente estamos reunidos y hoy tenemos la oportunidad de reunirnos una vez más, pero ahora en casas. Sabemos que la temperatura, el clima nos está afectando y hay muchas otras cosas que nos están afectando hoy en este día. Entonces, primeramente queremos saludarte, aunque no podamos abrazarte hoy en día, para decir que el Señor te bendiga esta mañana a ti y a tu familia, que esperamos que estés bien y que podamos reunirnos todavía una vez más, sabiendo que el Señor nos ve, nos conoce, Él nos ama. Entonces, con todos los desafíos que tenemos hoy en día, queríamos empezar el servicio para decir que queremos estar aquí contigo para animarte en el Señor. Y si tú tienes una petición de oración, también, aunque no estamos aquí juntos, siempre estamos pensando en ustedes, siempre estamos pensando en las peticiones de oración que ustedes tienen. Entonces, con todo amor, por favor, queremos compartir los unos con los otros. Si tienes una petición de oración, puedes pausar en ese momento para tomar una foto o usar ese código QR para inscribir tu petición de oración. Porque sabemos que el Señor nos ve y sabemos también que hay hermanos y hermanas, amigos en la fe, que queremos animarnos los unos a los otros por medio de la oración también. También para empezar ese servicio, aunque va a ser un poquito diferente, todavía está arraigado en la palabra del Señor. Amén. Sí, entonces, si estás en tu sillón, si estás con tu familia, no importa en donde tú estés. Lo más importante es tomar este tiempo que tenemos para centrar nuestro corazón, para que el Señor nos pueda abrir la mente, el entendimiento, para acercarnos más a Él. Quiero leer 2 versículos de un salmo, el Salmo 84. Y aquí lo vamos a tener en la pantalla para ustedes. Salmo 84, versículo 1 y 2, dice así: Qué bella es tu morada, oh Señor, de los ejércitos celestiales. Anhelo y hasta desfallezco de deseo para entrar en los atrios del Señor. Con todo mi ser, mi cuerpo y mi alma gritaré con alegría al Dios viviente. Y si tú miras ahí, ¿dónde están esos versículos? Esos versículos están en Salmos. Entonces, cuando pensamos, ellos están pensados en un templo donde la presencia de Dios estaba ahí. Y a veces pensamos que necesitamos entrar a un templo o a un edificio, pero no, hermanos, amigos, sabemos que podemos entrar en la presencia de Dios para los que hemos creído en Él, porque Él mora en nuestros corazones. Él mora en nuestros corazones. Entonces, no importa en qué lugar estés, no importa tu situación, si tú te sientes solo en este momento, te invito a tomar un par de segundos para invitar al Señor que esté contigo y a la misma vez que juntos, reunidos, podemos alabar al Señor, aunque no estemos todos juntos en un lugar, porque no importa el lugar, importa en nuestros corazones, un corazón que entiende quién es el Señor viviente, el Señor de los ejércitos. Y queremos clamarle a Él con alegría, con agradecimiento por lo que Él ha hecho por medio de su Hijo Cristo Jesús. Entonces, con eso, hermanos, queremos invitarte ahí en donde estés para alabar a nuestro Dios juntos en esta mañana. Cantemos.
presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, postrado ante ti, Señor, aquí, delante de ti, por recordarnos que nos amas incondicionalmente. Ahora, Señor, guíanos. Háblanos, Señor, por tu Espíritu. Queremos, Señor, oír tu voz y obedecerte, Señor, y ser fiel a ti. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hola familia Grace, muy buenos días. Estamos muy contentos de que estén aquí con nosotros hoy. Mi nombre es Cynthia Mays y sirvo aquí en Grace Midtown como coordinadora asociada del Ministerio de Niños. Es un privilegio caminar junto a las familias y ver cómo Dios obra en las vidas de nuestros niños y de sus padres. Esta mañana recuerdo algo muy importante. Dios nos conoce, Dios nos ve
y Dios se preocupa profundamente por nosotros. Él provee todo lo que necesitamos, aun cuando a veces no lo vemos o no lo sentimos. Jesús nos invita a vivir con una mentalidad del reino, una vida que no gira alrededor de nosotros mismos, sino alrededor de sus propósitos y de las personas. Así que juntos busquemos primeramente su reino. Y aquí está lo hermoso. Nunca fuimos creados para caminar la fe solos. Dios nos diseñó para vivir conectados y por eso este próximo domingo, 1 de febrero, es Connect Sunday, domingo de conexión. Te invitamos a ser intencional y valiente. Puedes planearlo con anticipación, a dar un paso de fe después del servicio, a invitar a alguien a almorzar. El objetivo es la conexión. Conoce a alguien nuevo y escucha lo que Dios está haciendo en su vida. Nunca sabes cómo Dios puede usar una comida para crear una relación duradera para su reino. Además, el próximo domingo tendremos nuestro Grace Family Gathering. Nos reuniremos en el campus de Anderson a las 5 p.m. para juntarnos como una sola familia y escuchar lo que Dios está haciendo en los 4 campus de Grace. Nos encantaría que nos acompañes mientras celebramos, conectamos y nos gozamos en la obra que el Señor está haciendo a través de Grace Bible Church, de la Iglesia Bíblica Grace. ¿Estás buscando una manera de conectarte con otros y crecer en tu relación con Dios de forma constante? Nuestros estudios bíblicos del semestre de primavera comienzan pronto y son una excelente oportunidad para hacerlo. Nuestros grupos de mujeres estarán estudiando la armadura de Dios, aprendiendo cómo vivir cada día en la fortaleza y protección que el Señor nos da. Y nuestros grupos de hombres estarán estudiando el libro de Colosenses, descubriendo lo que significa estar completos en Cristo. Los estudios bíblicos se reúnen los miércoles a las 7 p.m. aquí en Grace Midtown, comenzando el 4 de febrero. Habrá cuidado de niños disponibles. Solo asegúrate de registrarte cuando te inscribas. Si tienes preguntas o quieres registrarte, pasa por la mesa de Connection Center, de la mesa de conexiones. Nos encantaría ayudarte a conectarte. Es un gusto poder saludarte, hermosa familia de aquí de la Iglesia Bíblica Grace en nuestro campus de Midtown. Si no he tenido la oportunidad de conocerte antes, mi nombre es Samuel Calderón, uno de los pastores aquí en Grace Midtown, y es un privilegio poder llegar hasta donde tú estás, sea en tu casa, con familia o estés en algún otro lugar en esta mañana junto a los tuyos. Es realmente un privilegio compartir este tiempo contigo. Como ya notaste, tengo aquí un objeto muy peculiar. Es una pelota de baloncesto, un balón de básquet, diríamos en mi tierra natal. Y este balón de básquet no tiene nada comparado, solamente la marca, con este balón de aquí. A simple vista parece una pelota firmada, pero el valor de esa pelota por sí sola no nos dice mucho. Pero si te digo por quién está firmada, ya te dirá más.
Está firmada por los campeones del año 1993 del equipo Chicago Bulls, porque esa pelota de baloncesto y estos zapatos nos hacen pensar en una sola persona. ¿En quién estoy hablando? Sí, estoy hablando de Michael Jordan. Alguien que con su nombre y su carrera hizo del baloncesto se convirtió en un símbolo del baloncesto. Pero Michael Jordan, el 16 de octubre del año 1993, en la cima del mundo, en la cima de su carrera, después de haber ganado 3 campeonatos, sorprendió a todos y se retiró del baloncesto. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué Michael Jordan en ese octubre del año 93 se retiró? Él venía cargando un peso enorme desde unos meses antes. Cuando el 23 de julio de 1993 su padre fue asesinado. Y en ese momento el hombre famoso por las pelotas de baloncesto o por los Air Jordan ya no tenía ni el deseo ni la fuerza para seguir. La sensación de no querer seguir hacia adelante, la sensación de que hasta aquí llegué, la sensación de no puedo más, no es solamente algo que sintió Michael Jordan, sino también algo a lo que tú y yo, hijos de Dios también, creyentes en Jesucristo, nos enfrentamos. Una y otra vez nosotros nos enfrentamos a esa sensación o a ese momento de no quiero seguir, quiero regresar o quiero terminar. Ya no vale la pena seguir intentándolo. En cualquier esfera de la vida y consideras, dicho ahora con la frase de otro deporte, colgar los guantes. En el día de hoy nosotros vamos a estudiar un encuentro con Jesús y que nos va a exponer a 2 personas que sintieron lo mismo. 2 personas que llegaron a verse en un momento de colgar los guantes, de terminar y de regresar. ¿Quiénes son estas personas? Son las personas de las cuales Lucas capítulo 24, versículos 13 al 35 nos habla. Son los 2 discípulos que iban por el camino a Emaús. Pero antes, déjame orar. Padre, te agradezco por esta oportunidad en esta fría mañana. Pero aún en esta fría mañana nosotros podemos sentir el calor de tu presencia. Y yo te ruego que tu palabra para nosotros, para todos los que la estamos escuchando y disfrutando, sea de provecho. Y que tú y solo tú nos ayudes a seguir hacia adelante en pos de ti. En el nombre de Cristo. Amén. Voy a leerte esta porción, es una historia preciosa. El capítulo 24 de Lucas es mucho más. Es el capítulo de la resurrección de Cristo, según el Evangelio de Lucas. Hay mucha riqueza en los primeros 12 versículos, pero vamos a centrarnos, en los versículos del 13 al 35 y voy a leer. La Biblia dice que aquel mismo día, 2 de los discípulos, y presta atención conmigo a los detalles, 2 de los discípulos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros, serían como 7 millas. Si estás aquí en los Estados Unidos, serían alrededor de 7 millas la distancia a la que este lugar, esta aldea, estaba de Jerusalén. Ellos conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Y Jesús les dijo: ¿qué discusiones son estas que tienen entre ustedes mientras van andando? Y ellos se detuvieron con un semblante triste. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Qué cosas?, les preguntó Jesús.
¿Qué cosas? Y ellos le dijeron, las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos en Él. Esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Y además de todo esto, hoy es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. También algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles, que decían esos ángeles que Él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y con todos los profetas, les explicó lo referente a Él en todas las Escrituras. Se acercaron a la aldea a donde iban y Él hizo como que iba más lejos. Y ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Al sentarse a la mesa con ellos, Jesús tomó el pan y lo bendijo y partiéndonos les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y los reconocieron, pero Él desapareció de la presencia de ellos. Y se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Ponga atención ahora. Levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén y hallando reunido a los 11 apóstoles y a los que estaban con ellos, que decían, es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo lo habían reconocido a partir de que partió el pan. Qué preciosa historia, llena de muchísimos detalles que vamos en esta mañana a compartir de este encuentro en el cual Jesús se manifiesta a dos de sus discípulos en el camino a Emaús. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahí en tu casa, con tu Biblia, con tu familia, te invito a hacer un ejercicio de preguntas al texto bíblico. Es una buena costumbre cuando tú puedes hacerle preguntas claves a la palabra de Dios, a alguna porción que estés leyendo. Y esta es la primera. ¿Cuándo sucedió esto? Lucas escribe que esto sucedió aquel mismo día. En el día del Señor, en el primer día de la semana, lo que tú y yo hoy llamamos el domingo, Cristo resucitó. Y aquel mismo día, mientras Cristo resucitaba, estos discípulos, a pesar de que escucharon a las mujeres decir que un ángel se les había aparecido, a pesar de que sabían que ya habían pasado 3 días, aquel mismo día, a pesar de que habían escuchado de que Simón decía que también se le había aparecido, aquel mismo día, el primer día de la semana, lo que tú y yo hoy llamamos el día del Señor, estos dos discípulos iban a una aldea llamada Emaús. Ese primer día de la semana se iba a convertir en un día transformador y de esperanza para estos dos hombres. El momento en el cual pasó tiene gran valor. Porque no solamente ellos dos, sino también los otros discípulos estaban reunidos ese primer día. Y para nosotros los cristianos, el día que dedicamos a la adoración al Señor tiene muchísimo valor.
Lo que llamamos nosotros domingo no es simplemente el día del culto. Es el día para celebrar la resurrección del Señor. Algo que estos dos discípulos no estaban en compañía de los otros, sino que habían decidido irse de regreso a Emaús. Este lugar, la Biblia no los dice, pero son los únicos dos discípulos del grupo que decidieron regresar e irse de Jerusalén en ese primer día de la semana. Yo quiero llevarnos por un instante a algo muy diferente que el discípulo Juan experimentó ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo del 1 al 4. Dice la Biblia en Apocalipsis del 1 al 4, Juan escribe esto: estando yo preso en la isla de Patmos por causa de la predicación del Evangelio, en el día del Señor, yo vi al Señor sentado en un trono alto y sublime. Pero Juan dice que eso sucedió en el día del Señor, en el día que él recordaba la resurrección de su maestro, en el día que él recordaba el acontecimiento más grande que él había contemplado, que él había ido corriendo a la tumba, había llegado primero que Pedro, lo había contemplado. Ese día, Juan nos enseña, por otro lado, el valor de disponer el espíritu y la mente para recordar al Cristo resucitado. Quiero que tú y yo nos confrontemos con esta simple pregunta. Hoy que no podemos estar reunidos aquí, hoy que es ese mismo día, ese domingo que celebramos la resurrección del Señor, te invito a que siempre consideres este día como algo especial. No como el día de ir a la iglesia, sino como el día de recordar la resurrección del Señor Jesucristo. Vas a tener dudas, vas a tener preguntas, vamos a tener circunstancias que nos impiden congregarnos con otros, pero que no nos impiden estar cerca de Cristo, recordando que el Señor resucitó. Una segunda pregunta que podemos hacerle al texto es esta: ¿dónde ocurrió? Estos dos discípulos se habían ido a una aldea llamada Emaús. Voy a hablar bien caribeño. La cosa estaba buena en Jerusalén. La fiesta, el suceso, la tensión, todo estaba ocurriendo en Jerusalén. Bueno, no la fiesta, la tensión. Sin embargo, estos dos discípulos iban a una aldea llamada Emaús, que está como a 7 millas, 11 kilómetros de distancia. No sé cuántos de ustedes caminan todos los días esta distancia. Yo me estoy atreviendo a correr 2 o 3 millas todas las mañanas y no es una distancia que se puede caminar así todos los días con facilidad. Era tanta esta distancia que dice la Biblia que ellos conversaban de todas las cosas que habían acontecido. Pero la gran realidad es que estos dos discípulos estaban regresando de vuelta del grupo de los discípulos. Vamos a ver más adelante la relación que ellos tienen con la totalidad de los otros discípulos. Pero estas dos personas, el dónde me dice a mí que estos dos discípulos regresaron. Que estos dos discípulos perdieron de alguna manera la esperanza en lo que había sucedido. Un poco como decíamos al principio, colgaron los guantes, sí. Y lo vamos a ver en la manera en que ellos hablan con Jesús más adelante. El camino a Emaús para estos discípulos, para ellos dos, significa un camino de regreso. Adiós Jerusalén, adiós nuestro tiempo con el que pensábamos que era el Mesías. Entonces ese dónde tiene un gran valor también para ti y para mí. Pudiéramos nosotros también hallarnos en un lugar de distancia de las cosas de Dios. Podemos nosotros en ocasiones estar distante de todo lo que una vez creímos, de todo lo que una vez soñábamos de ese fuego interior que había con nosotros. Y hemos dado algunos pasos hacia atrás, porque al igual que estos discípulos, dudamos. Tú dudas y yo dudo también. Por eso yo, en el nombre de Jesús, al ver esta pregunta, yo te invito, me invito también para yo considerar dónde estoy en mi caminar con Cristo. Estoy en Jerusalén esperando que las promesas se cumplan,
o ya perdí toda fe y toda esperanza y decido regresar a casa. No sabemos si la casa de estos discípulos era Emaús, pero sí sabemos más adelante que hasta allí se sentaron a comer en un lugar e invitaron a Jesús. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo en mi caminar con Cristo? Y mi oración es que no estemos yendo lejos del cumplimiento de las promesas de Dios en su palabra y para nuestra vida. Otra pregunta es, ¿quiénes son los protagonistas de esta historia? Dos de los discípulos. Solo se nos dice el nombre de uno de ellos. Versículo 18 dice, uno de ellos llamado Cleofas, es la única vez que se menciona en la Escritura, le dijo, ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe lo que ha sucedido? Es como, ¿cómo tú vas a venir de Jerusalén y tú no sabes todo lo que ha pasado en estos días? Que crucificaron al Mesías, que entregaron a Barrabás, que Pilato lo entregó, en fin, todos los sucesos de la crucifixión. Dos de los discípulos, Lucas se encarga de decirnos que eran solo dos. Y uno de ellos se llamaba Cleofas. La otra persona en esta historia es Cristo, que se acercó y caminaba con ellos. Es interesante que Jesús no se acercó a, hey, mírenme aquí estoy, ya, váyanse de vuelta. No, Jesús, sabiendo de antemano la condición de sus discípulos, se acerca e interrumpe en la conversación de un modo muy sutil. Se acercó y caminaba con ellos, como uno más a su lado. Los dos discípulos, de los cuales sabemos que uno es Cleofas, pero el otro no sabemos el nombre, no son de los discípulos más nombrados. De hecho, no son de los 11, porque ya Judas, para este momento ya Judas había ahorcado. De hecho, la propia Biblia nos dice que más adelante ellos regresaron a donde estaban los 11 y los otros discípulos. Por lo cual, tengo la libertad de pensar, cuando hago matemáticas, que estos dos discípulos fueron posiblemente los únicos que se fueron del grupo. Los 11 con el resto de los discípulos estaban reunidos, pero estos dos se fueron. Y a estos dos, Cristo se les aparece en el camino a Emaús. No es detalle menor, no son de los más nombrados, no son Pedro, no son Jacobo, no son otros, no son Juan, Pedro, no. Son dos discípulos casi sin nombre, bueno, solamente sabemos Cleofas, pero el otro nada. Pero aún así tienen valor para Cristo, hasta el punto que se les aparece en su camino de regreso, en su camino de distancia, de estar allí con los demás, en su camino quizás de frustración, Cristo se les aparece y es el diálogo y la historia que estamos viendo. Otra pregunta, ¿cómo están ellos o qué estaban haciendo? ¿Cómo están esos discípulos? Dice la Biblia que conversaban entre sí. Dice la Biblia que hablaban de todas las cosas que les habían acontecido. Esa primera palabra es una palabra tranquila. Es la palabra homileo, de homilética, de homilía, de hablar con sentido, de conversar con razón. Era una conversación, parece al principio, tranquila, pero parece que también se calentaba un poquitico esa conversación porque conversaban y discutían. La tensión entre ellos en la conversación no era pequeña. La conversación de ellos era fuerte por todo lo que había sucedido anteriormente. Conversaban y discutían. Y ahí Jesús se les acerca. Respondiendo a esta pregunta, también se nos dice que ellos no se dieron cuenta de que era Cristo. ¿Por qué? Porque sus ojos estaban velados. Y Él les dice, ¿qué discusiones, lo que estaban hablando, son estas que tienen entre ustedes mientras van andando? Y ellos se detuvieron. Y Lucas nos da un detalle no pequeño. Lucas nos dice que se detuvieron con semblante triste. Y todo esto es lo que nos lleva a pensar de esta manera. Jesús, a quien ellos no conocían hasta ese momento, porque sus ojos estaban velados, no se dieron cuenta que era su maestro, el mismo con el que habían estado
en la última cena, el mismo al que habían seguido, el mismo al que habían visto sus milagros. Ellos no lo conocieron en ese momento. Y dice la Biblia que ellos en esa caminata de regreso a Emaús iban con semblante triste. No es un detalle menor. Porque cuando las cosas no salen como esperábamos, las cosas nos frustran, cuando los planes no se logran, el rostro, el alma se pone triste. Hasta el punto que estos discípulos hablaban en pasado. Dice la Biblia que cuando Jesús les pregunta qué cosas ellos estaban hablando, ellos les dicen, lo que a mí me vuela la cabeza es que ese mismo día ellos habían hablado con las mujeres que lo vieron en el sepulcro. Ese mismo día ya habían hablado con algunos discípulos y aún así, sabiendo ellos que era el tercer día desde la crucifixión, hablan en tono pasado, en tono desesperanzador. La referente es a Jesús, que fue un profeta. Y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos. Nuevamente una palabra dicha en pasado. Nosotros teníamos puesta la fe en Él. Nosotros creíamos que era Él, pero no era. No respondió a nuestras expectativas. Las cosas no fueron como nos hubiera gustado. Y nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Y además de todo esto, ya hoy es el tercer día de todo esto. Lo que dije ahorita, algunas mujeres ya le habían dicho que le habían hablado con unos ángeles en el sepulcro. Al no hallar su cuerpo, otros discípulos también les compartieron. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho. Pero a Él no lo vieron. Y parece que por todas estas emociones, por todas esas frustraciones, estos dos discípulos están con semblante triste. Pero no solamente con semblante triste, ya hicieron sus maletas y le dijeron adiós al resto de sus discípulos. ¿Qué les dijo Cristo a estos dos discípulos? Cuando ellos le cuentan lo que había sucedido en Jerusalén y cuando Jesús les pregunta qué pasó, obviamente Jesús lo sabía, pero establece ese diálogo con ellos. Jesús los reprende y les dice, oh insensatos de corazón, tardos para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera? ¿No les había dicho a ustedes que había necesidad de que yo muriera por ustedes, de que yo me pusiera en vuestro lugar para que todas estas cosas sucedieran y entraran en su gloria? Y esta parte es preciosa. Comenzando por Moisés y continuando en todos los profetas, explicó lo referente a Él en todas las Escrituras. Es como si Cristo les estuviese diciendo a ellos, todas las Escrituras dan testimonio de mí. Esta semana, compartiendo juntos con la sobremesa en casa de nuestro hermano Samuel Valenzuela, entre preguntas y respuestas que estábamos compartiendo juntos allí, nuestro hermano Samuel hacía mucho énfasis enseñándonos que por encima de todo, nuestra fe, nuestra esperanza, cuando leamos el libro de Dios, debe guiarnos a ver un nombre y uno solo, por encima de otra cosa, por encima del misticismo, por encima de otras religiones, por encima de otros proyectos personales. Si Cristo no es el centro de nuestra vida no tendrá propósito alguno. Era necesario y les explicó todo lo que las Escrituras decían referente a Él. ¿Qué cambió a partir de ese momento? Que cuando ellos, dice la Biblia que ya era de noche, ya se estaba haciendo de noche, le dijeron, ya llegando a Emaús, vamos a quedarnos ahí esta noche, quédate con nosotros que ya está atardeciendo y el día ha declinado, y entró a quedarse con ellos. Este es como el momento de tensión de la historia. Y al sentarse a la mesa con ellos, Jesús tomó pan, lo bendijo y partiéndolo los dio. Entonces le fueron abiertos los ojos
y le reconocieron. Justo en el momento que Cristo hizo lo mismo que ellos lo habían visto hacer el día de la cena. Partió el pan. Cristo les recordó con ese gesto lo que Él había hecho por ellos también. Justo allí, cuando Él partió el pan, lo toma y lo bendice, le fueron abiertos los ojos y lo reconocieron. Honestamente, a mí me hubiera gustado que en ese momento Cristo no hubiera desaparecido, ¿no? Sino que en ese momento fuera como un final. De ahí que lo abrazaron y todo. Jesús está con nosotros. Sí, era verdad. Pero no. El autor Lucas dice que en ese momento, cuando sus ojos se abren, Cristo desaparece. Y ellos dicen, a pesar de que no le veíamos, no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos abría las Escrituras. Y era tanto el gozo, el fuego que ellos sentían, que dice la Biblia que levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén. Esto no es un detalle menor, porque aquí arriba ellos le habían dicho a Cristo, ya es tarde, quédate con nosotros aquí. Le había tomado todo un día, iban a descansar esa noche allí en Emaús. Ya habían llegado, iban a estar allí, cenar, dormir, descansar. Pero cuando Cristo se revela a ellos y ellos dicen, nuestro corazón ardía cuando Él nos abría las Escrituras, levantándose en ese mismo momento, regresaron a Jerusalén. No les importó que ya era de noche, no les importó que eran 7 millas, 11 kilómetros, qué sé yo. Les importó solo una cosa, ir a decirles a los otros discípulos que en verdad Cristo había resucitado. Y ahí donde tú estás en tu casa, en este día quizás tan frío físicamente, yo quiero recordarte esta verdad de este encuentro con Cristo. Que nuestra vida tiene sentido no cuando venimos a la iglesia. Nuestra vida tiene sentido no cuando estamos en un lugar físico, sino cuando nos encontramos con Cristo y este resucitado. Cuando respondemos en fe, cuando decidimos seguirle y creer en Él, que murió por nosotros. Él está con nosotros y escucharlo, recordarlo, hablar de Él, reunirnos en su nombre, hablar de su nombre, aviva nuestro espíritu. Calienta nuestro espíritu, nos llena de fuego, de fuerza, de inspiración y de esperanza. ¿Quiénes estaban reunidos? Los 11 y los que estaban con ellos. Solo estos 2 discípulos se habían ido del grupo. Pero vuelvo a decir, como yo lo leo, lo veo, es como si a estos 2 que se habían ido, Jesús fue a, vengan hacia acá, son mis discípulos. ¿Quiénes eran estos que estaban reunidos? Los que no se habían ido. ¿Tenían temor? ¿Tenían dudas? ¿Tenían preguntas? Ahí estaba Tomás también en ese grupo. Sin embargo, estaban juntos. Y yo lo que quiero invitarte es que a pesar del momento que vives, no solamente el momento físico, del frío que estamos en nuestra ciudad, que nos impide reunirnos en esta mañana, también te pido que no camines, te invito a que no camines solo en tu vida cristiana. No lo hagas. Estos 11 también tenían preguntas. En estos 11 también estaba Pedro, que le negó. Gente imperfecta. En estos 11 también estaba Tomás, que no creyó a la primera si no tocaba su propio cuerpo, dice la Biblia. En este grupo había personas imperfectas que a lo mejor no se fueron, pero que también tenían preguntas. Acércate a otros. No camines solo en tu vida cristiana. Sé parte de algún grupo. Si bien de una sobremesa o de un estudio bíblico, no sé, pero no camines solo en la vida cristiana. Nosotros, seres humanos imperfectos, nos necesitamos los unos a los otros. Quiero regresar a la historia del inicio. La historia de Michael Jordan. Porque a pesar de que en el 16 de octubre de 1993, él se retiró del baloncesto, él hizo algo que nos recuerda que una pausa no es lo mismo que un final. Una distancia
una pausa no es lo mismo que un final. Porque a pesar de que él se retiró del baloncesto, el 18 de marzo del 95, 2 años después, mandó un mensaje muy famoso que sacudió el deporte entero. I am back. Estoy de regreso. Estoy de vuelta. Y el 19 de marzo volvió a pisar otra vez una cancha. Y cuenta la historia del baloncesto que volvió a ganar otros 3 campeonatos en su regreso. Pero encontrarse con Jesús tiene mucho más valor que encontrarse con la historia de Michael Jordan. Una pregunta para terminar en esta mañana sería esta. ¿Los discípulos regresaron a Jerusalén? No. Los discípulos, estos 2, regresaron a Cristo. Capítulo 24 termina diciendo que al final dice que Jesús a todos, con estos 2, los condujo fuera de la ciudad, cerca de Betania. Y cuando ascendió al cielo, estos 2 ya no estaban en Emmaús, ahora están con él. Y fueron testigos de las mismas cosas que el resto, porque regresaron con Cristo. Regresaron cerca del Señor, cerca de los suyos. Y mientras Jesús ascendía, ellos estaban mirando al cielo, dice ya en Hechos, y aquellos hombres que se presentaron mientras Jesús ascendía, les dijeron, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que habéis visto ir, vendrá otra vez. Qué distinto hubiera sido todo si estas 2 personas hubieran continuado en su camino a Emmaús. Quiero en este momento, allí donde estás, invitarte a orar. Ya que recuerdes esto, a que tu corazón se avive allí en este frío, no escuchando este mensaje, sino leyendo las Escrituras. Deja que encontrarte con Cristo en este día, regresar a Cristo, llene tu corazón. Quiero invitar a Cintia a que nos dirija en un canto más, en una invitación a que si estamos distantes nos acerquemos, que renovemos nuestro caminar con el Señor. Y mientras adoramos, que esta sea nuestra respuesta a su palabra. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Por
Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Oh, necesita más de ti. Necesita más de ti. Padre, nosotros necesitamos mucho de ti. Y te agradecemos que tú te acercas a nosotros, que tú tomas la iniciativa de ir a buscarnos donde quiera que estamos. Cuando tenemos dudas, cuando pensamos que todo está perdido, cuando pensamos que la única solución es regresar a intentar empezar en otro lugar, tú nos recuerdas que el lugar eres tú y que tú estás siempre presente. Tú estás siempre con tu pueblo. Tú dijiste, yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Así eres tú, Señor. Te agradecemos tu palabra y te rogamos que tu Espíritu Santo la haya acomodado a cada necesidad, la nuestra, la de nuestros hermanos en este día. Porque como acabamos de cantar, todos nosotros, Señor, necesitamos mucho, mucho más de ti. Gracias por acercarte a nosotros, por permitirnos regresar a ti una y otra vez. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga, y aunque estamos a la distancia, vamos a repetir nuestra proclamación de cada semana. Vamos a leer todos juntos este momento final. Dios es nuestro Padre, Cristo es nuestro Rey y el Espíritu es nuestro Consolador. Y aunque somos many peoples, también somos una familia que ayudamos a otros a encontrar y a seguir a Jesús, creyendo que Cristo está con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Amén. Que Dios los bendiga muchísimo.